Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Qué bueno que estén por aquí. Imagino que si hoy estás viendo este video es porque seguramente haces parte de la compañía más grande de estudios en el exterior en Colombia y una de las más grandes de la industria académica en toda Latinoamérica. Mi nombre es Sebastián Builes y hoy tengo la responsabilidad y por supuesto la intención de profundizar un poquito en tantos temas que hay dentro de nuestra compañía. Estoy convencido que si fuésemos a hablar de países, instituciones, programas académicos, seguramente no alcanzaría ni una hora, ni 2 horas, ni una semana, y seguramente un mes. Pero hoy sí vamos, por supuesto, a tener un abrebocas de lo que fundamentalmente cada uno de nosotros, independientemente del área en la que estemos dentro de la empresa, pues sí debemos saber y sí tenemos que tener un contexto general, ¿cierto? Si estoy en comercial, si estoy en el área de procesos, si estoy en el área de mercadeo, si estoy en el área de relaciones internacionales o incluso en el área de apoyo en destino, siempre tendremos un momento en el cual interactuamos con nuestros clientes internos o externos, y seguramente el hecho de que conozcamos muy bien lo que ofrece nuestra empresa, pues nos va a llevar un escalón más dentro de todos los objetivos que tenemos a nivel de compañía y que por supuesto tienes tú como profesional dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, pues bienvenido, papel y lápiz y aprender, por supuesto, muchísimo, porque recordemos que toda esta información no solamente será valiosa, sino que también tiene una evaluación que, por supuesto, nos llevará a identificar si todo lo que vamos a ver en estas microcápsulas, pues fue muy bien interiorizado y absolutamente entendido. Vamos entonces a entender algo, y es que ya vemos en esta diapositiva una serie de elementos que les va a ser de gran utilidad para entender qué ofrece la empresa. ¿Listo? Aquí tenemos 5 imágenes donde ustedes van a identificar qué podemos en este momento ofrecerle a nuestros clientes. Sin embargo, es fundamental que ustedes entiendan que esta compañía y esta industria es muy dinámica, y producto de ese dinamismo siempre estamos con la obligación y la responsabilidad de estar tan actualizados frente a lo que ofrece cada universidad, institución y que demande un estudiante latinoamericano para poder, por supuesto, incorporarlo a nuestro portafolio de productos y servicios. ¿Listo? Entonces, fundamentalmente, ¿qué tenemos dentro de nuestras posibilidades actuales? Pues uno de los productos más vendidos, si no es el más vendido en la actualidad, es por supuesto los programas de idiomas. Estos programas de idiomas, pues como ustedes seguramente lo deben intuir y lo deben entender, pues es sobre todo programas de inglés, programas de francés, programas de alemán, de portugués, de mandarín, de coreano, bueno, muchísimos que tenemos dentro de nuestra oferta. Y muchos de ellos tienen una gran especificidad de acuerdo al objetivo que cada uno de estos estudiantes tiene, ¿cierto? Y obviamente, en la gran mayoría de destinos tiene un enfoque específico para poder otorgarle a todos nuestros clientes y a todos nuestros estudiantes facilidades desde el componente académico y, por supuesto, desde el componente incluso hasta laboral. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Alternativas en educación superior, lo que habitualmente conocemos en nuestros países como posgrados, maestrías, doctorados, ¿cierto? E incluso alternativas intermedias que hoy más que nunca cobran vigencia y por supuesto tienen una alta relevancia dentro de la selección que tienen cada uno de nuestros clientes y estudiantes. ¿Listo? Ahora, aún así y enmarcado dentro de los programas de educación superior, pues también tenemos programas técnicos y tecnológicos como habitualmente lo conocemos en nuestros países y que también hacen parte de una preferencia y por supuesto y de un gusto específico actualmente de nuestros estudiantes en muchos de los destinos que manejamos. Y por supuesto, y de pronto dentro de un nivel inferior en el volumen de venta, dos productos muy específicos. Uno que es los summer camps o los campamentos de verano, donde generalmente los padres de familia están interesados en que sus hijos puedan ir fortaleciendo esas competencias, puedan ir relacionándose y puedan ir garantizando que el futuro de este niño o de este joven pues tenga ya seguramente unas garantías en torno al aprendizaje y a temas de relacionamiento. Y por último, también tenemos la posibilidad actualmente de ofrecerle a nuestros clientes y a todos nuestros estudiantes la posibilidad de culminar su proceso
de bachillerato, como actualmente lo conocemos en Latinoamérica, o incluso de los programas de high school y que pueden culminarlos también en otros destinos para incluso pensar en progresiones académicas, sea programas técnicos, tecnológicos, pregrados y por supuesto sigue la secuencia académica como habitualmente la conocemos. Listo, perfecto. Entonces, sabiendo desde ya lo que ofrecemos y lo que podemos y tenemos en nuestras manos por mostrarle a cada uno de nuestros clientes, pues entremos en detalle, ¿cierto? Y no vamos a hablar hoy de todos, porque como se los menciono, no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, es muy importante que entremos tal vez en el producto más vendido por nuestra compañía. ¿Cuál es ese producto? Pues por supuesto, los programas de idiomas. Y como podríamos hablar también de todos estos que les mencioné, inglés, francés, alemán, coreano, mandarín, italiano, ¿cierto? Pues tardaríamos muchísimo más hablando de muchísimos destinos. Hoy, y en la videocápsula actual, vamos a hablar netamente de los programas de inglés y francés en aquellos destinos donde tenemos la posibilidad de trabajar. ¿Listo? Entonces, como se los mencioné, tenemos la posibilidad de aprender un segundo idioma en muchísimos lugares. Está el inglés, italiano, francés, alemán, mandarín, coreano y por supuesto muchos otros. ¿Listo? Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en analizar y en entender cuál es la gran diferenciación y por supuesto el valor agregado de esos destinos que actualmente tenemos por ofrecerle a todos nuestros clientes y que otorgan la posibilidad de que un estudiante curse un programa de inglés y pueda también tener un permiso de trabajo. ¿Cuál es ese primer destino? Pues el destino que históricamente, y por supuesto desde que ha flexibilizado la llegada de estudiantes internacionales y producto de otorgar un permiso de trabajo. ¿Cuál es ese destino? Australia. Australia, por supuesto, como ustedes seguramente lo saben, o si no, se están enterando en este video, hace parte del continente de Oceanía y pudiésemos hablar de muchísimas cosas. Hoy les traigo acá a este espacio los elementos más importantes y que hacen que un estudiante cuando esté enfrente de ustedes o cuando estén, por supuesto, interactuando con ellos, pues identifique lo que realmente le interesa para poder seleccionar a Australia como el destino predilecto. Importantísimo, pues claro, es un país que permite la posibilidad de que un estudiante trabaje 20 horas a la semana. Eso quiere decir que cuando un estudiante llega a cursar un programa de idiomas, por supuesto, a través de su remuneración laboral, incluso va a tener la posibilidad de cubrir gran parte, la totalidad o incluso, dependiendo de la ciudad donde esté ubicado, va a tener la posibilidad de tener un ahorro. Es decir, en las ciudades más costosas, una ciudad como Sydney, una ciudad como Melbourne, seguramente tendrá la posibilidad de trabajar y cubrir todo su costo de vida. Pero en ciudades tal vez intermedias como Brisbane, ciudades como Perth, ciudades como Adelaide, que seguramente entraremos en detalle con las ciudades en un próximo video, tendrán la posibilidad de no solamente cubrir su costo de vida, sino también la posibilidad de tener un ahorro interesante. ¿Listo? ¿Por qué es tan atractivo un destino y un país como Australia? Porque más allá de que otorgue la posibilidad de trabajar, es también un país que está entre los 10 primeros países con un salario mínimo más alto del mundo. Y esto da la posibilidad de que un estudiante por hora se gane $25 australianos por hora. Quiere decir que más o menos a la semana están en $500 y al mes están en unos $2,000. Esto permitiría que, por supuesto, por más que estén en una ciudad muy costosa, puedan incluso cubrir su costo de vida, que más o menos en Sydney y Melbourne puede estar por los $1,600, $1,800 y tener un pequeño ahorro. ¿Listo? ¿Qué permite también Australia y que habitualmente sucede con todos nuestros estudiantes de viajes y viajes? Que cuando llegan, tal vez por un periodo corto de tiempo, se enamoran del destino y prefieren, y tal vez incluso anhelan permanecer durante muchísimo más tiempo en cada una de sus ciudades. Y es así que Australia da la posibilidad, por supuesto, de que un estudiante, estando en Australia, extienda su visa y tal vez incluso, si le hace fortalecer un poco más su nivel de inglés, pues pueda cursar niveles adicionales para llegar al nivel que pretende y está buscando. Pero tal vez si quiere avanzar
en programas vocacionales, programas técnicos, programas de educación superior como pregrados y maestrías, también se otorga esa posibilidad, lo cual es sumamente atractivo para los estudiantes internacionales, porque, como reitero, la gran mayoría de ellos, una vez llegan, no se quieren devolver de inmediato porque Australia es un paraíso. ¿Listo? ¿Qué es también muy importante para los estudiantes latinoamericanos? El clima. Habitualmente y de manera histórica, pues siempre se hablaba mucho de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, para alemán por supuesto, incluso de otros destinos. Desde el momento en el que Australia y por supuesto algunos países del continente de Oceanía abrieron sus puertas, uno de los grandes elementos que permitiesen tal vez la preferencia de estudiantes latinoamericanos fue el clima. Estamos acostumbrados al trópico y por ende, cuando llegamos a países donde hay unas temperaturas muy extremas, a veces eso cuesta un poquito dentro del proceso de adaptación. La importancia, por ende, de llegar a destinos como Australia es que a un estudiante latinoamericano, colombiano, peruano, ecuatoriano, se le hace sumamente fácil llegar porque su proceso de adaptación es muy sencillo, entendiendo que si bien es un país que tiene estaciones, no son tan extremas como si lo pueden tener algunos países como Estados Unidos, Inglaterra, al estar seguramente mucho más cercanos a los polos, por supuesto. ¿Listo? Ahora, fundamental, Australia también es uno de los países donde están de las más importantes universidades del mundo y por ende su nivel académico está enmarcado dentro de una excelencia absoluta. De manera que aquellos estudiantes que no solamente quieran perfeccionar su idioma y trabajar al mismo tiempo, sino que también contemplen la posibilidad de usar programas de educación superior, pues también lo podrán hacer y siempre estando en un lugar donde van a encontrar áreas y programas muy bien rankeados mundialmente. ¿Listo? Algo que es sumamente atractivo también para estudiantes es que Australia te permite la posibilidad de que lleves a tu familia contigo, independientemente de que curses programas de idiomas o cualquier tipo de programa. Hoy, como estamos hablando de programas de idiomas y específicamente de inglés, por supuesto entendiendo que es un país angloparlante, te otorga la posibilidad como estudiante de que lleves contigo a tu familia. Es decir, algo que tradicionalmente se llama como dependientes. ¿Quiénes pueden ser esos dependientes? Tu pareja o tus hijos. ¿Listo? Tu pareja tendrá la posibilidad de llegar contigo como acompañante y trabajar en Australia, y tus hijos también pueden ir como dependiente, pero tendrán también la responsabilidad de estar estudiando y gran parte, por supuesto, de esa inversión en sus proyectos académicos, hablo de los hijos, deberá ser cubierta por cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Importantísimo que también uno de sus atractivos sea que si se le selecciona un programa de idiomas en el destino, se otorga la posibilidad de que un estudiante pueda tener vacaciones. En esas vacaciones, sean unas vacaciones intermedias en la escuela de idiomas e incluso una vez se finalice el programa académico, la embajada otorga un mes más de vacaciones. Quiere decir que si hacemos un ejemplo, para que un estudiante estudie 6 meses, puede quedarse 8 meses. ¿Por qué? Porque un mes intermedio le otorga la institución de vacaciones y al final un mes más le otorga la embajada de vacaciones. ¿Qué puede hacer un estudiante en estos 2 meses de vacaciones? Podrá, por supuesto, trabajar full time y en gran medida cubrir toda la inversión realizada para su proyecto académico. ¿Listo? Entonces, estamos listos para vender a Australia y seguramente pues ya tienes sobre todo los valores agregados y los selling points más importantes para este destino y por supuesto comunicárselos a todos nuestros estudiantes. Hablemos de un país que está relativamente cerca. ¿Listo? Y con esto permítanme, me muevo un poco para poder explicarles de manera más precisa. ¿Qué pasa entonces en un destino que está cerca de Australia, que es Nueva Zelanda? Es un destino increíble, en dimensión mucho más pequeño que Australia, como seguramente lo pueden identificar dentro del mapa y cuando lo vean seguramente las herramientas adicionales de búsqueda y análisis de viajes y viajes, pero aún así sigue siendo un destino sumamente atractivo para estudiantes internacionales y sobre todo latinoamericanos. Uno, también otorga la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana. Tiene un salario, excúsenme, ahí dice australianos, pero no son dólares australianos,
sino neozelandeses, y más o menos también tiene un salario por hora de entre 20 y 25 dólares neozelandeses. Esto permite, por supuesto, que un estudiante, al igual que lo hablábamos un poco con Australia, cubra todo su costo de vida en ciudades tal vez de las principales como Auckland, Wellington e incluso Christchurch. ¿Listo? En ese sentido, también un estudiante tendrá la posibilidad de extender su visa. Si está enamorado de esas ciudades, si está enamorado de sus paisajes, si está enamorado, por supuesto, de todas las actividades extracurriculares que tiene este destino, un estudiante tiene la posibilidad de extender su visa si le falta un poco más de inglés o incluso si quiere contemplar alternativas ya orientadas a temas de educación superior. Es un país que tiene un clima absolutamente increíble, tiende a ser un poco más frío que Australia, pero tampoco tiene esos picos o esos extremos a nivel de clima que tienen incluso países un poco más hacia arriba o un poco más hacia abajo dentro de por supuesto, círculo ecuatorial. ¿Listo? Es un país que tiene una absoluta excelencia académica. Aquellos estudiantes que estén pensando no solamente en fortalecer su inglés, sino en áreas de ciencias, de artes, ciencias exactas, por supuesto, contemplarían este destino para poder hacer progresión académica, porque tienen unas de sus universidades catalogadas como de las mejores en temas de investigación y desarrollo. ¿Listo? Tiene una gran multiculturalidad y, por supuesto, una diversidad absoluta en paisajes, climas, la posibilidad de que un estudiante encuentre de repente un nevado, un lago y un mar al mismo tiempo y, por supuesto, se vuelva esta experiencia académica una experiencia de vida increíble. La posibilidad de que esté en un destino con una de las más altas calidades de vida del mundo y que aquellos estudiantes que tengan un poco más interés por actividades extremas, deportes, caminatas, bungee jumping, paracaidismo, por supuesto lo van a hacer en un destino tan increíble como Nueva Zelanda. ¿Listo? Vamos para otro destino que en este momento es sumamente atractivo para estudiantes internacionales y es Irlanda. ¿Listo? ¿Dónde queda Irlanda? Pues por supuesto ustedes seguramente lo saben y está en la parte norte del continente europeo. Es un destino que igual, y acuérdense que hoy estamos en este video viendo y revisando todos estos destinos que te permiten a ti como estudiante llegar y trabajar medio tiempo. ¿Listo? ¿Qué otorga entonces un destino como Irlanda? La posibilidad de trabajar también medio tiempo, es decir, 20 horas a la semana, y también otorga la posibilidad de que si un estudiante va por un proyecto académico de 6 meses, es decir, 25 semanas, tendrá la posibilidad, y esto se asemeja un poco con el destino australiano, de tener 2 meses de vacaciones adicionales, 2 meses en los cuales el estudiante podrá trabajar full time. Lo chévere de este destino es que es el segundo país con el mayor salario mínimo de Europa. Quiere decir esto, que un estudiante internacional trabajando en las oportunidades que se otorgan, por supuesto, estudiantes internacionales que generalmente están asociados a temas de hotelería y turismo, como en la gran mayoría de destinos, pues puede obtener aproximadamente entre 11 y 12 euros la hora. Y esto permitiría que un estudiante, pese a no ser un país muy económico, sí le otorga la posibilidad de que un estudiante con estos ingresos cubra todos sus gastos de manutención, transporte y demás. También otorga la posibilidad a un estudiante de extender su visa y eso permitiría que un estudiante que incluso tiene un nivel en el inglés relativamente bajo, pues vaya por 6 meses, luego vuelva a extender otros 6 meses e incluso si le sigue faltando tal vez para tener una alta certificación, dependiendo del objetivo del estudiante, puede incluso extender otro periodo más, es decir, la posibilidad de extender, además de su primer programa, otros 2 periodos y de la posibilidad de que un estudiante se perfile muy bien académicamente y haga parte de un país con una absoluta multiculturalidad. Y hay algo que es fundamental en un destino como Irlanda, y es que hay pocos estudiantes e incluso pocas personas que hablan nuestro idioma, que es el español.
Eso entonces permitiría que si un estudiante tiene un objetivo genuino de fortalecer su segundo idioma, Irlanda es un país absolutamente ideal porque va a tener que verse en la obligatoriedad de desenvolverse y desempeñarse muy bien en ese segundo idioma. ¿Listo? Fundamental que mientras que un estudiante esté en ese periodo de vacaciones, pues va a poder trabajar full time y cubrir, por supuesto, al igual que lo hablábamos un poco de Australia, esa inversión realizada en su programa académico. Otra de las grandes ventajas es que pese a ser un país en el norte de Europa, no tiene unas estaciones tan marcadas y por ende, dependiendo de los objetivos del estudiante, va a encontrar en Irlanda, pues, de las mejores oportunidades del mundo. ¿Listo? Importante. Y después hablamos un poco de los requisitos, porque hoy estamos hablando de los selling points y de esas diferenciaciones, pero sí fundamental que el estudiante, para poder llegar a Irlanda, debe, como mínimo, certificar su nivel de inglés. No importa que sea muy bajo, pero sí o sí, como uno de los requisitos, debe certificar que tiene una 1, una 2 o el nivel que tengan para poder ser contemplado como un estudiante internacional genuino de cara a este destino. ¿Listo? Muy bien. Vamos para el cuarto destino. Un destino, miren que hablábamos ahorita del continente oceánico con Australia y Nueva Zelanda, y ahorita ya estamos hablando de Irlanda, que está en Europa, y vamos a hablar de un país mucho más pequeño, que seguramente cuando ustedes entren a visualizarlo y por supuesto a entenderlo de una mejor manera, van a ver que es muy pequeño. Pero aún así, siendo muy pequeño, se ha vuelto uno de los lugares y uno de los países más icónicos en la recepción de estudiantes internacionales. Y les voy a contar por qué. Primero, es una isla paradisíaca que está al sur de Italia y en pleno mar Mediterráneo. Esto desde ya, para aquellos que por supuesto no hayan tenido la posibilidad de visualizarse, el Mediterráneo es el paraíso. De hecho, es uno de los lugares más visitados por europeos, asiáticos, personas del Medio Oriente e incluso personas de nuestro continente que buscan, por supuesto, vacacionar o incluso conocer lugares que realmente son un paraíso. ¿Qué tanto permite entonces Malta? Pues ventajas absolutamente increíbles, tanto que al estar en Europa, pues permite que un estudiante internacional no solamente conozca la perfección Malta, sino que también tenga acceso a muchos de los países de la Comunidad Europea. Y a muy bajo costo, un estudiante puede ir a España, a Francia, a Alemania, Portugal, puede ir a Bélgica, bueno, tantos países que hacen parte de la Comunidad Europea y que es muy atractivo en el momento en el que un estudiante está tomando una decisión. Tal vez cuando un estudiante dice, voy para Australia, voy para Nueva Zelanda, está muy ahí o incluso puede ir a gran parte de los países del sudeste asiático. Pero cuando hablamos de Malta e incluso de Irlanda, un estudiante tiene un continente a su disposición y a muy bajo costo puede conocer gran parte del continente, que se vuelve generalmente una experiencia de vida y una experiencia integral, tal y como la buscan la gran mayoría de nuestros estudiantes. ¿Listo? Como estamos hablando de destinos, que en la medida en que estudien un idioma, y hablamos del inglés propiamente, puedan trabajar, Malta lo permite. ¿Listo? Pero al ser un destino que está dentro de la Comunidad Europea, otorga la posibilidad para estudiantes peruanos y colombianos que se dirijan hacia este país muy pronto y los primeros 90 días esos sean del visado Schengen, ¿cierto? Entonces, en esos primeros 90 días, el estudiante latinoamericano no va a poder trabajar. ¿Cuándo va a poder trabajar un estudiante en Malta? A partir del día 91, luego de que transcurran esos primeros 90 días clasificados dentro del visado Schengen. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo puede estudiar un estudiante? Perdón, trabajar un estudiante. 20 horas a la semana, donde su salario mínimo puede oscilar entre los 7 a 10, 12 euros, dependiendo, por supuesto, del tipo de trabajo, de su nivel de inglés y, por supuesto, de la industria donde estén cada uno de esos diferentes empleadores. Es muy atractivo, no solamente por lo que ya hemos mencionado, sino también porque el costo de vida es relativamente bajo frente a destinos como los que ya mencionamos, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, y permite que un estudiante, dentro de la inversión requerida para un proyecto de este tipo, pues contemple tal vez
en temas de alojamiento, transporte, alimentación, un presupuesto menor que muchos de los otros destinos. ¿Listo? Es un país absolutamente multicultural. Habitualmente, en meses como mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que es la temporada alta en Malta, llegan absolutamente todos los cruceros del Medio Oriente, de Europa, de Asia, y esto otorga la posibilidad a un estudiante de que tenga una continua interacción con personas de todo el mundo. Y esto lo que hace es que complementa a la perfección todo lo que un estudiante colombiano, peruano o incluso latinoamericano pues ve en todas sus asignaturas dentro de las diferentes escuelas con las cuales Viajes y Viajes tiene cobertura. Fundamentalmente el clima es un clima también tropical, un clima paradisíaco, donde cada uno de nuestros estudiantes se va a sentir absolutamente cómodo, y entendiendo que es un país muy pequeño, la gran mayoría de casas de familia, residencias estudiantiles, que es donde un estudiante se hospeda para, por supuesto, desde ahí dirigirse a la institución, le va a quedar absolutamente cerca. La gran mayoría incluso de alojamientos permiten que un estudiante pueda caminar o tomar tal vez un bus dentro de su esquema de transporte público y esté a 10, 15 minutos, sea caminando o en un bus que realmente lo hace muy cerca, lo cual tal vez en nuestros países pues no se podría, o incluso nuestro sistema de transporte no lo permitiría. Fundamentalmente, algo que es importantísimo, y es que los estudiantes que estén pensando en un destino como Malta pueden incluso decirnos hoy, quiero viajar la próxima semana, y lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues no es un país que nos requiera desde el principio, como lo hablábamos ahorita, una visa de estudio. Ese proceso de extensión de visa para poder tener un tiempo mayor de permanencia se hace directamente en Malta. Por ende, los tiempos de visado y los tiempos de viaje son muy cortos. Si ustedes tienen un estudiante que quiere viajar muy pronto, Malta puede ser uno de los destinos que cumpliría a la perfección con ese objetivo. Ahora, cuando vamos a hacer una solicitud de extensión de visa para poder, por supuesto, quedarnos mucho más tiempo, hay una gran ventaja, y es que uno de los grandes miedos que tiene un estudiante en el momento en el que está seleccionando un destino es ese temor a una negación de visa, ¿cierto? Malta, para efectos de ese punto específico, es espectacular, porque el riesgo de una negación de visa es muy bajo, y eso permite que ustedes, tal vez cuando tengan un estudiante que tenga algunos punticos oscuros en temas migratorios, como negaciones de visa, como tal vez algún mal comportamiento en algún destino cuando fuesen jóvenes, pues tal vez Malta es uno de los destinos que recibiría con los brazos abiertos a un estudiante de este tipo. ¿Listo? Perfecto. Vamos a llegar al otro destino, que ustedes no sé si se lo imaginan, pero estamos hablando de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes es un destino que surgió hace relativamente poco dentro del panorama y el espectro de la industria académica. Y no estoy hablando de todo Emiratos Árabes, estamos hablando específicamente de una ciudad absolutamente multicultural y que recibe personas de todo el mundo desde que la ciudad misma fue construida. Dubái, seguramente cuando ustedes lean un poco más de su cultura, de su historia, de su economía, se darán cuenta que es una ciudad que es de las más jóvenes del mundo. Fue construida en un desierto y está adaptada para recibir personas de todo el mundo, y una ciudad donde se congregan una gran cantidad de negocios, conglomerados financieros, comercial por excelencia, y donde se congregan muchísimas culturas. Precisamente por eso, y contrario a lo que ustedes pensaban, ¿no? En Emiratos Árabes yo voy y aprendo árabe. No, Dubái fue una ciudad que se adaptó para que una persona de Latinoamérica llegase y se pudiese, en cualquier contexto, en cualquier área y en cualquier industria, desenvolverse en inglés, porque todo el mundo en Dubái habla inglés. ¿Qué es fundamental? Y reitero lo que estamos mencionando: países donde un estudiante latinoamericano pueda llegar y trabajar.
Dubái entonces, o Emiratos Árabes, con Dubái es un país que permite que desde el minuto 1 un estudiante pueda trabajar. Y eso otorga la posibilidad de que un estudiante no solamente pueda trabajar, sino que encuentre alternativas con empleadores que no le paguen por horas, sino que pueda estar vinculado a una compañía o a un empleador donde le ofrezca posibilidades que no sean por horas, sino incluso con contratos a mediano e incluso largo plazo. Dos de los puntos fundamentales que ha hecho que Dubái se considere una de las ciudades más importantes para estudiantes que estén en búsqueda del perfeccionamiento del idioma es que no necesariamente un estudiante tiene que programar un proyecto académico de un año completo. Dubái en este momento permite que un estudiante tenga una visa de residente y pueda estudiar mínimo durante 5 meses, y eso permitiría que un estudiante tenga la posibilidad de quedarse un año completo en Dubái. Y esto se entiende como algo sumamente atractivo porque hay estudiantes que tal vez necesitan solamente un tiempo corto para perfeccionar su inglés, pero qué bueno es que un estudiante tenga la posibilidad en una ciudad como Dubái de desenvolverse, de tener una experiencia laboral internacional, que es algo que habitualmente para los empleadores locales en nuestro continente es absolutamente atractivo. En este momento, y es algo que tal vez es su mayor diferenciación, es un país y específicamente una ciudad que no exige que ningún estudiante le demuestre a la embajada una solvencia económica, que seguramente con el pasar de los videos y las explicaciones constantes que tengamos, pues sabemos que la solvencia económica es ese dinero que hay que demostrarle a una embajada para que ellos constaten que tenemos el suficiente presupuesto para vivir tranquilamente durante el tiempo que vamos a residir en este país. Emiratos Árabes no nos pide ningún dinero, lo único que nos pide es: te ofrezco una institución, aquí la tienes, con muy buenos precios, paga tu programa académico y ven que te recibo con los brazos abiertos para que puedas perfeccionar tu idioma y te doy la posibilidad de que trabajes en la industria que quieras. ¿Qué va a ser muy importante aclarar? Que en Dubái vamos a encontrar oportunidades laborales en mayor y menor medida dependiendo del nivel de inglés que tengamos, y por eso es sumamente importante que en el momento en el que estemos expuestos con nuestros estudiantes podamos darles claridad que si tenemos un nivel de inglés intermedio hacia arriba es uno de los destinos excelentes para poder encontrar trabajo sumamente rápido. Pero si es un estudiante que tiene un nivel de inglés sumamente bajo y no le alcanza hoy para tal vez tener una mínima conversación, es probable que el estudiante tarde unos 2 meses, 2 meses y medio para encontrar un trabajo no solamente estable, sino mucho mejor remunerado. Que es muy chévere y muy atractivo para los estudiantes, que puedan también irse muy pronto. ¿Por qué? Porque el tiempo de visado es sumamente corto. Más o menos puede tardar entre 20 días, máximo un mes, y el estudiante puede estar planeándose financieramente, puede planear todo su proceso logístico en temas de tiquetes, alojamientos, trayectos y demás en un menor tiempo. Quiere decir que si hoy ustedes reciben un estudiante que se quiera ir lo más pronto posible, tal vez un destino como Dubái o un destino como Malta es de los más atractivos y tal vez encajará más con ese perfil de estudiante. Y tal y como lo hablábamos un poco con Malta, es un destino que tiene una muy baja probabilidad de negación, y esto permite que un estudiante llegue a una ciudad y a un país a la vanguardia, un país lleno de rascacielos, un país lleno de experiencias únicas e increíbles, y que no tenga ese temor, tal vez es que me van a negar la visa, como tal vez puede darse en algunos otros países a nivel mundial. ¿Listo? Hablamos entonces de estos 5 países donde un estudiante que ustedes reciban, que ustedes atiendan, va a poder estudiar inglés y trabajar al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Hay otros destinos que me permitan estudiar un idioma y trabajar al mismo tiempo? Pues les tengo uno adicional, y ese es Francia. ¿Qué pasa con Francia? Pues Francia es un destino sumamente atractivo porque de hecho, claro, no es el idioma líder en el mundo, pero lo que sí permite es que un estudiante entienda que en Francia hay sistemas académicos que facilitan y permiten
llegar a programas de educación superior con, no hablemos de gratuidad, pero sí hablemos de que un estudiante cuando va a cursar programas de educación superior en Francia, su inversión es muy baja frente a lo que conocemos en nuestros países e incluso en muchos otros. Y estamos hablando de que tal vez un año de un pregrado, una licenciatura, puede estar rodeando entre los 3.000 a 4.000 euros, cosa que la verdad es muy baja frente a lo que pues, habitualmente conocemos. Entonces, estamos hablando de países que te permiten estudiar idiomas y trabajar al mismo tiempo. ¿Qué idioma vamos a aprender en Francia? Pues por supuesto es francés. Y cuando un estudiante se incline por este destino, va a tener la posibilidad, siempre y cuando seleccione un programa que va de 7 meses hacia arriba, la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana. ¿Listo? Una vez este estudiante lo está haciendo, también va a tener la posibilidad de, en el mismo país, gozar de muchos estímulos y beneficios que el mismo gobierno ha propiciado para aquellos estudiantes que lleguen a prepararse académicamente en el destino. Entonces van a tener estímulos e incentivos en temas de vivienda, en temas de transporte, lo cual es claramente muy positivo para todos los estudiantes internacionales. Fundamental también que el hecho de estar en Francia, pues orienta a que cuando estamos allí tengamos, por supuesto, acceso a España, a Alemania, a Portugal, a muchos de esos países, porque al estar de allí, pues vamos a tener acceso, tal y como lo hablábamos con Irlanda y como Malta, a un continente entero. Entonces, hablamos ya de varios países, de varios destinos, donde podemos perfectamente tomar alternativas de un segundo idioma, fundamentalmente inglés, en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Malta y Dubái. Y hablamos en una sexta oportunidad de estudiar francés en Francia, siendo estos 6 destinos las posibilidades que otorgan a sus estudiantes y a nuestros estudiantes de cursar un programa de idiomas y trabajar al mismo tiempo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad y sea, por supuesto, el primer punto para empezar a interiorizar toda esta información, a interiorizar tantos mensajes para que podamos comunicarlo de manera ideal a cada uno de nuestros clientes. Hasta la próxima y nos vemos pronto en otra videocápsula de viajes y viajes. Un abrazo, chao y muchos éxitos.